Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Mateo 13:53. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí y venido a su tierra les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban fuera de sí y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todo esto? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, después de las parábolas, regresó a su pueblo, a su ciudad, ¿no? Jesús regresó a su ciudad, y enseñaba en la sinagoga de su ciudad. Pero la gente no creía en él. La gente no creía en él, y no solamente que no creía en Jesús, en que Jesús es el Mesías, no creía en él, lo veían como un simple hijo de carpintero, un hombre común. No creían en él, a pesar que él hablaba, que hacía los milagros, nada, no creían en él. ¿Y qué más dice acá? Se escandalizaban en él. ¿Y qué decía Jesús en el capítulo 11? ¿Se acuerdan de aquellos cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron con el mensaje, diciéndole: ¿eres tú el Mesías o no eres el Mesías? Entonces Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista que vayan y crean saber que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres. O sea, como diciendo, sí, como diciendo, toda la palabra, las profecías del Mesías, yo la estoy cumpliendo porque yo soy el Mesías, ¿no? Eso es lo que decía Jesús. Pero ¿qué dijo después Jesús en el capítulo 11? Dice: bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. ¿Y qué estaban haciendo la gente aquí del pueblo de Jesús? Se escandalizaban en él. Entonces no creían, amigos. Y Dios no nos obliga a nada, Dios nos da libertad. Entonces no creían en él, Jesús no los va a obligar a creer en él, ¿entienden? No los va a obligar a creer en él. Entonces no hacían los milagros ahí porque no creían, no los obligaban. Ahí yo escuché a alguien súper, un pastor que ama a Dios, que habla muy bien de Dios, y puede ser que tenga razón, porque ama a Dios, ama la palabra, el Espíritu Santo está con él, pero este pastor dice que como cuando Jesús se hizo hombre, como que no tenía todas las facultades de Dios, y yo no creo eso. Yo creo que Jesús, aún siendo hombre, sí tenía todas las facultades de Dios, toda su divinidad. Lo único que cuando se hizo hombre como que se achicó físicamente, ¿no? Pero todo su poder, para mí todo su poder estaba, él lo tenía. Él simplemente aquí no hacía las maravillas porque ellos no querían. Al no creer, para mí no creer es no querer, no creer, no querer. Entonces Jesús no obliga a nada, Dios no nos obliga a nada. Nosotros tenemos que querer estar con Él, querer conocerlo, conocer su palabra, hacer su voluntad, que nosotros agradarle a Él, ¿entiendes? Como cuando uno quiere a su papá, a su mamá, uno quiere que su mamá y su papá esté orgullosa. Voy a estudiar, me voy a portar bien, no sé, cosas así. Entonces es lo mismo con Dios. Cuando uno ama a Jesús, uno quiere conocerle, quiere saber de él. Esta gente no creía en Jesús, no creía que él era el Salvador. Bueno, seguimos con el capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Entonces, Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Pues nada que ver, ¿no? No sabía, Herodes no sabía. Pero, ¿cómo es, no? En las religiones paganas, en las religiones las religiones paganas, todo eso, de ídolos, que sabemos que los ídolos son demonios, ¿cómo es, no? Ellos
creen como, no sé si reencarnación, ¿no? O algo de resurrección, ¿no? Juan, Herodes creía en esto, ¿no? Pero nada que ver, pues no, Jesús es Jesús, Juan es Juan. Pero él en su ignorancia, en sus religiones paganas, él pensaba que Juan el Bautista había resucitado y que era Jesús. Nada que ver, nada que ver. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y quería matarle, más temía al pueblo porque le tenían por profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa mandó que se le diese. Y ordenó degollar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado, y cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos, ¿no? Cuando se apartó a un lugar y la multitud los seguía y Jesús los curaba. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, el tiempo es ya pasado, despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren para así de comer. Mas Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partiendo los panes los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió en el monte apartado a orar, y cuando llegó la tarde del día estaba allí solo. Entonces, aquí es el milagro de alimentación de 5,000, pero en realidad, amigos, no eran 5,000, eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. O sea que por lo menos 15,000. O sea, si cuentas un varón con una mujer y un niño, que yo estoy segura que varios tenían varios hijos, o de repente habían varones y mujeres, ¿no? Por lo menos 15,000. O sea que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar 15,000, por más o menos 15,000. Y no solamente eso, sino que dice, comieron todos y se saciaron, o sea, comieron hasta llenarse. Todos no comieron un poquito, un pancito, no. Comieron hasta llenarse y se saciaron. Y sobraron 12 cestas, 12 canastas de panes con peces, ¿no? Entonces, después de este gran milagro que hizo Jesús, les dijo a sus discípulos que ya vayan adelantándose al barquito, que ya se adelante, que se suban al barco y que ya avancen, que él se despedía de la multitud. Entonces, mientras que ya los discípulos estaban en el barco, ya estaban en el mar, ¿no? de Galilea, estaban ahí, Jesús estaba en el monte orando, estaban separados, discípulos en el barco, en el mar de la Galilea, y Jesús orando. Entonces, ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario, como que los vientos están atacando al barquito. Mas a la cuarta vela, esto es como la mitad de la noche, como a las 3 de la mañana es más o menos. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. O sea, que no solamente se asustaron, sino que estaban gritando los discípulos. Dieron voces de miedo. ¡Ah! Estaban gritando, estaban asustados. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana
todo eso estaba oscuro, amigos. Ustedes saben cómo es el mar de noche, es todo oscuro. Y aún si hubieran tenido una lamparita no tiene tanta fuerza para toda la oscuridad, ¿verdad? Entonces, estaban gritando, fantasma es, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengas miedo. Aquí Jesús está usando el nombre de Dios, yo soy, es el yo soy. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando vio la zarza que no se consumía, con fuego que no se consumía, y Moisés le preguntó a Dios cómo se llamaba, y Dios le dijo, yo soy el que soy, ¿no? Entonces yo soy, ¿no? Que Jesús está usando ese nombre de Dios, porque Él es Dios, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo no sé si es una prueba de Pedro o simplemente le pidió viendo que caminaba sobre el mar, ¿no? Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ok, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que Pedro logró, por el poder de Jesús, andar en las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea que primero empezó a andar, pero después le entró el miedo. Le entró el miedo, comenzando a hundir, dio voces, Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, sació de él, lo agarró, no a Pedro, porque se empezó a hundir, y le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Yo quiero comentar de esto porque, gracias a Dios, es lindo conectar partes de la Biblia, ¿no? Jesús estaba andando en el mar. Pedro le dijo, yo también quiero andar, Señor. Pedro empezó a andar, pero después dudó, se empezó a caer y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Quiero leer esto, es súper importante. Dice, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es difícil, ¿no? Es difícil estar en gozo con diversas pruebas, pero bueno, esto es lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, y la paciencia consuma la obra para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide en fe, no dudando nada. Pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. Cuando pidamos algo a Dios, así como Pedro le pidió a Jesús, Señor, quiero andar en el mar, ayúdame a andar. Y Jesús dijo, sí. Pedro empezó a andar en el mar, pero después, ¿qué pasó? Dudó, vino el miedo, dudó y se empezó a hundir. Entonces, Dios dice, y a través de Santiago, que su nombre real es Jacobo, yo no sé por qué le pusieron Santiago, pero bueno, Jacobo dice, pero pide en fe, pedir en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento, y se echada de una parte a otra. Así lo estaba haciendo a Pedro. ¿Ve? Esa es la prueba de esto, es la prueba. Esto está conectado a el episodio de 14, el capítulo 14 de Mateo. Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor, ¿no? Si pedimos sin fe, ¿no? Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor. Bueno, vamos a terminar este capítulo. Ay, no es este capítulo. Voy rápido aquí. Entonces, estamos casi al final. Entonces, hombre de poca fe, le dice Jesús, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Entonces, los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿no? Porque lo vieron caminar sobre el mar, vieron que salvó a Pedro y se subieron al barco y el viento se calmó. Verdaderamente eres el hijo de Dios, ¿no? Jesús. Y llegando al otro lado vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y le trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto,
y todos los que le tocaron fueron salvos, ¿no? Jesús actuando como rey, que es rey, sanando, curando, salvando, dando el mensaje de salvación, ¿verdad? Demostrando que Él es Dios y Él es el Hijo de Dios y el Salvador. Bueno, nos quedamos ahí y seguimos mañana. Chao.